El viento de marzo barría la carretera NB con una frialdad que calaba hasta los huesos. Valeria Moreno ajustó la correa de su mochila gastada y miró hacia atrás una vez más, como si los fantasmas de su pasado pudieran materializarse en cualquier momento. Sus ojos, hinchados por las lágrimas de la noche anterior, escrutaban cada coche que se acercaba desde Madrid. Habían pasado 3 horas desde que había salido del piso de Chamberí con lo puesto y una determinación que ahora empezaba a flaquear. El móvil no paraba de vibrar en su bolsillo trasero, pero ya no se molestaba en mirarlo. Sabía que sería Miguel, con sus mensajes oscilando entre las súplicas patéticas y las amenazas veladas que también conocía. No más, se repetía como un mantra mientras extendía el brazo tembloroso hacia la calzada. No más humillaciones, no más disculpas por respirar. Los coches pasaban de largo, algunos reduciendo la velocidad por curiosidad antes de acelerar de nuevo. Una madre con niños en el asiento trasero la miró con una mezcla de pena y desconfianza. Un grupo de jóvenes en un Seat León le gritó algo que el viento se llevó, pero por sus gestos no parecía precisamente una oferta de ayuda. El frío le entumecía los dedos cuando el rugido grave de un motor diésel se hizo más prominente. Un camión articulado de color azul marino se acercaba por el carril derecho, con las luces encendidas pese a ser mediodía. Valeria alzó el brazo con más convicción, sintiendo que esta podría ser su última oportunidad antes de que el desánimo la venciera por completo. El camión redujo la velocidad gradualmente, sus frenos neumáticos silbando como una sinfonía industrial. Se detuvo unos metros más adelante, el motor manteniendo un ralentí profundo y constante. Valeria corrió hacia la cabina, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. La ventanilla del copiloto descendió con un zumbido eléctrico, revelando a un hombre de unos 45 años, con cabello castaño salpicado de canas y ojos de un azul grisáceo que parecían haber visto mucho mundo. Llevaba una camisa de franela azul claro, arremangada hasta los codos, y sus manos curtidas descansaban sobre el volante con la seguridad de quien ha recorrido miles de kilómetros. ¿Todo bien?, preguntó con acento andaluz, su voz grave pero amable. Pareces necesitar ayuda. Valeria se acercó a la ventanilla, evaluando rápidamente al extraño. No parecía amenazante, al contrario, había algo en su postura relajada y su mirada directa que le transmitía una calma inesperada. Necesito llegar a Valladolid, dijo, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su propia voz. ¿Vas en esa dirección? Voy más lejos, a Burgos. Valladolid me pilla de camino. Se inclinó ligeramente para abrir la puerta del copiloto desde dentro. Sube, que aquí no se puede estar mucho tiempo parado. Valeria dudó un instante, todos los consejos sobre no aceptar aventones de desconocidos resonando en su cabeza. Pero algo en la manera en que él esperó pacientemente, sin presionarla, sin hacer comentarios sobre su aspecto desarreglado o su evidente nerviosismo, la tranquilizó. Subió al camión, que olía a cuero viejo, café recién hecho y un ambientador de pino que colgaba del retrovisor. La cabina era sorprendentemente espaciosa y ordenada, con una pequeña cama en la parte trasera y varios termos dispuestos en compartimentos especialmente diseñados. Julián Herrera, se presentó mientras engranaba y el camión retomaba su marcha. Y tú no tienes por qué decirme tu nombre si no quieres. Valeria, respondió casi automáticamente, luego se mordió el labio, preguntándose si había sido prudente. Valeria, repitió él, como probando el nombre. Bonito nombre. ¿Café? Acabo de hacer uno nuevo. Ella asintió, agradecida por el gesto y por el calor que ya empezaba a sentir en la cabina. Julián le pasó un termo pequeño sin apartar los ojos de la carretera, sus movimientos eficientes y considerados. El café estaba fuerte y bien hecho, exactamente lo que necesitaba. Valeria se acurrucó en el asiento de cuero gastado y por primera vez en horas sintió que podía respirar con normalidad. El paisaje castellano se extendía a ambos lados de la autopista, campos dorados salpicados de encinas que parecían soldados solitarios montando guardia. ¿Huyes de algo?, preguntó Julián después de varios kilómetros de silencio cómodo. La pregunta la pilló desprevenida por su directeza, pero también por la ausencia total de juicio en su tono. ¿Tan evidente es? Llevo 20 años recorriendo estas carreteras. He recogido a mucha gente que huía de algo. La miró de reojo. La mayoría huye de sitios, algunos de personas.
Unos pocos de sí mismos. Valeria sintió que algo se aflojaba en su pecho. ¿Y tú? ¿De qué huyes? Julián sonrió, pero fue una sonrisa melancólica que no llegó a sus ojos. Yo dejé de huir hace tiempo. Ahora solo conduzco. El kilómetro 120 de la I-6 pasó como una mancha borrosa por la ventanilla. Valeria observó las manos de Julián sobre el volante, firmes pero relajadas, como las de alguien completamente en control de su elemento. No había anillos, notó, solo una línea más clara en el dedo anular que hablaba de un pasado que él parecía haber dejado atrás. ¿Qué llevas en el remolque?, preguntó, más por curiosidad que por cortesía. Material de construcción. Vigas de acero, hormigón prefabricado, esas cosas. Se encogió de hombros. No es lo más emocionante del mundo, pero es trabajo honesto. Algo en la manera en que lo dijo, con una humildad que parecía genuina, hizo que Valeria lo mirara con más detenimiento. Había una contradicción sutil entre la ropa sencilla que llevaba y la calidad evidente del camión, entre su acento trabajador y cierta educación que se traslucía en su manera de hablar. El móvil volvió a vibrar con insistencia. Esta vez, Valeria lo sacó y lo miró. 23 llamadas perdidas de Miguel. 15 mensajes de WhatsApp que no se atrevía a abrir. ¿El problema que dejas atrás?, preguntó Julián, notando su expresión. Mi exnovio, admitió Valeria, sorprendiéndose de lo fácil que le resultaba hablar con este extraño. 3 años intentando convencerme de que no valgo nada, de que nadie más me querría, de que tengo suerte de que él me soporte. ¿Y te lo creíste? La pregunta, hecha sin dramatismo, la golpeó como un puñetazo. Durante demasiado tiempo. ¿Y qué cambió? Valeria cerró los ojos, reviviendo la noche anterior. Miguel llegando borracho a casa, gritándole por haber hablado con el vecino del quinto. Ella, por primera vez, gritándole de vuelta. Él, alzando la mano. Ella, esquivando el golpe y viéndolo estrellarse contra la pared. El silencio posterior, pesado como una losa. Su voz, tranquilamente, diciéndole que se iba. Los ojos de él, incrédulos, como si fuera imposible que ella fuera capaz de irse. Me di cuenta de que prefería estar sola y asustada que acompañada y destruida. Juliana sintió lentamente. Es el primer paso. El más difícil, pero el más importante. La carretera se extendía ante ellos como una promesa. Valeria se acomodó mejor en el asiento y, por primera vez en años, se permitió pensar en un futuro que no incluyera miedo. El paisaje había cambiado gradualmente de los campos madrileños a las tierras más ásperas de Castilla y León. Valeria observaba por la ventanilla las extensiones de trigo que ondulaban bajo el viento de marzo, salpicadas ocasionalmente por pueblos que parecían crecer directamente de la tierra ocre. ¿Tienes familia en Valladolid?, preguntó Julián, rompiendo un silencio que había durado casi media hora. No era un silencio incómodo, al contrario, tenía la calidad relajante de dos personas que no necesitaban llenar cada momento con palabras. Valeria tardó en responder. Mi hermana Clara. Vive allí con su marido y sus 2 niños. Hizo una pausa. No hemos hablado mucho últimamente. ¿Por qué no le había dicho quién era realmente? ¿Y por qué estaba conduciendo él mismo uno de sus camiones en lugar de estar en una oficina dirigiendo la empresa? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras se vestía y salía hacia la cocina, donde Clara preparaba el desayuno para sus hijos. Los gemelos, Pablo y Sofía, de 8 años, la miraron con curiosidad desde la mesa donde comían cereales. ¿Tú eres la tía Valeria?, preguntó Pablo, con la directeza típica de los niños. Sí, soy yo. Mamá dice que te vas a quedar con nosotros una temporada, añadió Sofía. ¿Es porque ya no tienes casa? Sofía, la reprendió Clara suavemente, pero Valeria sonrió. Algo así. Estoy buscando una nueva casa, y vuestra mamá me está ayudando. Clara le sirvió café y tostadas, y cuando los niños se fueron a jugar, se sentó junto a ella con expresión preocupada. ¿Todo bien? Pareces alterada. Valeria le mostró lo que había encontrado en internet. Clara silbó suavemente mientras leía. Vaya. Tu camionero no es exactamente un camionero normal. ¿Por qué no me lo dijo?
¿Por qué fingir que era solo un conductor? ¿Fingió? ¿O simplemente no lo mencionó? Valeria reflexionó sobre las conversaciones del día anterior. Técnicamente, Julián nunca había mentido sobre su trabajo. Había dicho que transportaba material de construcción, que conocía a mucha gente en las carreteras, que llevaba 20 años en el negocio. Todo era cierto, solo que desde una perspectiva muy diferente. No sé qué pensar, admitió. ¿Importa? Quiero decir, ¿la persona que conociste ayer cambia porque tenga más dinero del que pensabas? Antes de que Valeria pudiera responder, su teléfono sonó. Un número que no reconocía. Diga. ¿Valeria? Soy Julián. Su voz sonaba diferente por teléfono, más formal, pero mantenía esa calidez que la había tranquilizado el día anterior. Hola, dijo ella, sintiendo que Clara la observaba con interés. Quería asegurarme de que todo hubiera ido bien anoche. ¿Conseguiste hablar con tu hermana? Sí, todo perfecto. Clara me recibió con los brazos abiertos. Me alegro. Una pausa. Valeria, hay algo que debería haberte dicho ayer. Sobre mi trabajo. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. ¿De qué se trata? ¿Podrías venir a tomar un café? Hay una cafetería que se llama El Rincón de Ana, en la plaza de la universidad. ¿La conoces? Puedo encontrarla. Perfecto. ¿Te va bien en una hora? Después de colgar, Valeria se quedó mirando el teléfono con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. ¿Vas a ir?, preguntó Clara. Creo que sí. Tengo que saber qué está pasando aquí. Las luces de Valladolid comenzaron a parpadear en el horizonte como estrellas terrestres cuando el camión tomó la salida hacia el centro de la ciudad. Valeria sintió un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre y todo que ver con la ansiedad de lo desconocido. ¿Dónde te dejo?, preguntó Julián, reduciendo la velocidad mientras navegaba por las calles cada vez más estrechas del casco histórico. Valeria sacó su teléfono y buscó la dirección de Clara. Calle Constitución, número 47. Está cerca de la Plaza del Poniente. Julián asintió. Conozco la zona. Llegaremos en 10 minutos. El silencio que se instaló entre ellos tenía una calidad diferente a los anteriores. Era el silencio de dos personas que saben que algo está llegando a su fin, que dentro de poco volverán a ser extraños que compartieron unas horas en la carretera. Julián, comenzó Valeria, sin saber muy bien qué quería decir. Gracias. Por todo. No solo por traerme hasta aquí, sino por escucharme. Por no hacerme sentir como una idiota por haber tardado tanto en irme. Él la miró de reojo, una sonrisa suave curvando las comisuras de su boca. No hay nada que agradecer. A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde quiénes somos realmente. El camión se detuvo frente a un edificio de 3 plantas con balcones de hierro forjado y ventanas de madera pintada de verde. Era exactamente el tipo de casa que Clara habría elegido, tradicional pero bien cuidada, con macetas de geranios en los balcones y una sensación general de hogar. Valeria recogió su mochila, pero se quedó sentada un momento más, como si el acto de bajar del camión fuera a romper un hechizo protector. ¿Tienes mi número?, preguntó Julián. Ella lo miró sorprendida. No. Él le tendió una tarjeta de visita simple, con solo su nombre y un número de teléfono. Por si necesitas algo. O si simplemente quieres hablar. Valeria tomó la tarjeta, notando la calidad del papel. ¿Seguro que no te importa? Quiero decir, apenas me conoces. A veces conoces a alguien en unas horas mejor de lo que has conocido a otras personas en años, dijo él con sencillez. Valeria bajó del camión, sintiendo el aire fresco de la noche vallisoletana en sus mejillas. Se volvió para despedirse, pero Julián ya había bajado también y estaba junto al capó del vehículo. Quiero asegurarme de que llegues bien a la puerta, explicó, viendo su expresión de sorpresa. Caminaron juntos los pocos metros hasta el portal. Valeria buscó el timbre de Clara, C. Moreno Vega, segundo B, y presionó el botón con un dedo tembloroso. Sí. La voz de Clara sonó distorsionada a través del intercomunicador, pero familiar y querida. Clara, soy yo,
Soy Valeria. Un silencio. Luego, ¿Valeria? Dios mío. ¿Qué haces aquí? Sube, sube inmediatamente. El portero eléctrico zumbó y Valeria empujó la puerta. Se volvió hacia Julián, que la observaba con una expresión indescifrable. Bueno, dijo ella, sintiéndose súbitamente tímida. Supongo que aquí nos despedimos. Supongo que sí. Se quedaron allí parados, ninguno de los dos moviéndose, como si hubiera algo más que decir pero ninguno supiera exactamente qué. Finalmente, Valeria se acercó y le dio un abrazo rápido. Julián olía a detergente limpio y a esa colonia masculina sutil que había notado en el camión. Era sólido, reconfortante, y por un momento ella se permitió apoyarse contra él como si fuera un puerto seguro en medio de una tormenta. Cuídate, murmuró él contra su cabello. Tú también. Valeria entró al edificio sin mirar atrás, pero mientras subía las escaleras de 2 en 2, escuchó el rugido del motor diésel del camión alejándose por la calle. Clara le esperaba en el rellano del segundo piso, y en cuanto vio a su hermana, Valeria sintió que todas las emociones contenidas del día amenazaban con desbordarse. Clara era 5 años mayor, con el mismo cabello castaño claro pero cortado en una melena práctica a la altura de los hombros. Llevaba un pijama de franela y pantuflas, pero sus ojos estaban completamente despiertos y llenos de preocupación. ¿Qué ha pasado?, preguntó, envolviendo a Valeria en un abrazo que olía a suavizante y a la crema de manos de avena que siempre usaba. ¿Está todo bien? ¿Es Miguel? Valeria se aferró a su hermana y finalmente se permitió llorar. No el llanto contenido y silencioso al que se había acostumbrado durante los últimos años, sino un llanto liberador que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Clara la llevó adentro, al salón pequeño pero acogedor, con estanterías llenas de libros y dibujos de los niños pegados en la nevera. Ramón apareció desde la cocina, con el cabello revuelto por el sueño pero completamente alerta. ¿Todo bien?, preguntó, su voz llena de la preocupación genuina que Valeria recordaba de las pocas veces que habían coincidido. Ahora sí, respondió Clara, instalando a Valeria en el sofá y cubriéndola con una manta de lana. Ramón, ¿puedes hacer té? Y quizás unos bocadillos. Apuesto a que no ha comido bien. Mientras Ramón se movía discretamente por la cocina, Clara se sentó junto a Valeria y esperó. No presionó, no hizo preguntas, simplemente esperó hasta que su hermana estuviera lista para hablar. Y Valeria habló. Le contó todo, los años de control gradual, las humillaciones, el aislamiento, la noche anterior, la huida. Le habló de Julián, del camión, de las horas en la carretera que habían sido como un respiro entre dos vidas. Me alegro de que te fueras, dijo Clara cuando Valeria terminó. Me alegro tanto de que finalmente encontraras el valor. Debería haberte llamado antes. Debería haber. No. Clara la interrumpió con firmeza. No te disculpes por sobrevivir como pudiste. Lo importante es que estás aquí ahora. Ramón trajo té y bocadillos, y se sentó en la butaca frente a ellas. Era un hombre delgado y tranquilo, con ojos bondadosos detrás de unas gafas de montura metálica. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, dijo sin rodeos. Tenemos el cuarto de los niños libre mientras están con los abuelos esta semana. No quiero molestar. No molestas, dijeron Clara y Ramón al unísono, y a pesar de todo, Valeria se rió. Pasaron la siguiente hora planificando los próximos días, llamadas que había que hacer, documentos que recuperar, la posibilidad de encontrar trabajo en Valladolid. Era abrumador, pero también era concreto, práctico, manejable. ¿Y qué hay de este camionero?, preguntó Clara mientras recogían las tazas. Julián, ¿no? Valeria sintió que se sonrojaba ligeramente. ¿Qué pasa con él? Parece que te causó impresión. Me ayudó cuando lo necesitaba. Eso es todo. Clara la miró con esa expresión que conocía desde la infancia, la que decía que no se estaba tragando ni una palabra. Vale, concedió Valeria. Es diferente. Amable. Inteligente. Sabe escuchar sin juzgar. Hizo una pausa. Pero apenas lo conozco. Y después de Miguel, no estoy segura de poder confiar en mi propio juicio sobre los hombres.
El que sepas eso ya es un buen comienzo, observó Ramón desde la cocina. A la mañana siguiente, Valeria se despertó en una cama que no reconoció por un momento, hasta que los eventos del día anterior volvieron a ella como una avalancha. Podía oír voces infantiles en la cocina, los niños habían vuelto temprano de casa de los abuelos, y el sonido normal de una familia comenzando el día. Su teléfono mostraba 15 llamadas perdidas de Miguel, pero por primera vez en años, no sintió la compulsión automática de devolverlas. En su lugar, miró la tarjeta que Julián le había dado. El papel era de buena calidad, con un logotipo discreto en una esquina que no había notado la noche anterior, Transportes Herrera S.L. Una búsqueda rápida en Google la dejó sin palabras. Transportes Herrera no era una pequeña empresa de camioneros. Era una de las compañías de logística más grandes de Andalucía, con una flota de más de 200 vehículos y contratos con algunas de las constructoras más importantes de España. Y según el sitio web, el director general y fundador era Julián Herrera Maldonado. Valeria se quedó mirando la pantalla de su teléfono, intentando procesar la información. El hombre que la había recogido en la carretera, que había compartido su café y había escuchado sus problemas con tanta sencillez, no era un camionero cualquiera. Era el dueño de toda la empresa. ¿Por qué no me lo dijo?, se preguntó, sintiendo una oleada de confusión y un inesperado pinchazo de decepción. ¿Había sido todo parte de una actuación? ¿Una especie de juego para él? Pero no, algo en su instinto le decía que no era así. Julián no parecía un hombre que necesitara impresionar a nadie, y mucho menos jugar con los sentimientos de una desconocida en apuros. Quizá, pensó mientras dejaba el móvil sobre la mesilla, simplemente había querido que ella se sintiera segura. Que pudiera hablar sin filtros, sin el peso del dinero o del poder en medio. Y, si eso era verdad, ¿no era ese el gesto más honesto que alguien había tenido con ella en años? Suspiró, se arropó mejor con la manta y se recostó en el sofá. Afuera, la ciudad de Valladolid seguía su curso, indiferente a las revelaciones que giraban en su cabeza. Pero dentro de ella, algo había cambiado. Algo que no se explicaba solo con nombres o cargos empresariales. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria no sentía miedo del futuro. Sentía curiosidad. Y eso, pensó mientras cerraba los ojos, era un comienzo. La cafetería El Rincón de Ana era exactamente el tipo de lugar que Valeria habría esperado que Julián eligiera, pequeña, acogedora, con mesas de madera oscura y el aroma de café recién molido flotando en el aire. Era el tipo de sitio frecuentado por profesores de la universidad cercana y vecinos del barrio, no por turistas. Valeria llegó 5 minutos tarde, después de dar 2 vueltas a la manzana para armarse de valor. Lo vio inmediatamente, sentado en una mesa junto a la ventana. Ya no con la ropa de trabajo del día anterior, sino con unos vaqueros oscuros y una camisa blanca de manga larga que le daba un aspecto completamente diferente. Más urbano, más empresarial. Se levantó cuando la vio entrar, y por un momento ninguno de los dos supo muy bien cómo saludarse. El día anterior había sido fácil, natural. Ahora había una tensión extraña entre ellos. Gracias por venir, dijo él, apartándole la silla. Gracias por llamar. Pidieron café, y durante unos minutos hablaron de trivialidades, como había dormido Valeria, si había encontrado fácilmente la cafetería, el tiempo que hacía. Pero ambos sabían que estaban posponiendo la conversación real. Finalmente, Julián respiró profundo y se lanzó. Ayer no fui completamente honesto contigo sobre quién soy. Lo sé, dijo Valeria tranquilamente. Busqué tu empresa en internet esta mañana. Él la miró sorprendido. ¿Y qué encontraste? Que Transportes Herrera es bastante más grande de lo que me diste a entender. Y que tú eres el dueño. Julián asintió lentamente. ¿Estás enfadada? Valeria había estado esperando esa pregunta, y se sorprendió de su propia respuesta. No. Confundida, sí. Curiosa, definitivamente. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Te habrías subido al camión si hubieras sabido que el conductor era el dueño de la empresa? Ella reflexionó sobre eso. Probablemente no. Habría pensado que era extraño, sospechoso. Exacto. Julián se inclinó hacia adelante. Cuando te vi ahí parada en la carretera,
No viste a un empresario o a un director general. Viste a un camionero que podía llevarte donde necesitabas ir. Y yo no quería que eso cambiara. ¿Por qué estabas conduciendo tú mismo? ¿No tienes empleados para eso? Julián sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había visto desde que se sentaron. Tengo 200 empleados. Pero una vez al mes, tomo uno de los camiones y hago una ruta yo mismo. Es mi manera de mantenerme conectado con el negocio real, con las carreteras, con la gente que trabaja para mí. ¿Y ayer era uno de esos días? Ayer era uno de esos días. Valeria bebió su café, procesando la información. ¿Tu esposa sabía que hacías esto? Elena era quien me lo sugirió, al principio. Decía que era fácil perderse en las oficinas y las reuniones, olvidar por qué habías empezado el negocio en primer lugar. Su expresión se suavizó. Le gustaba venir conmigo algunas veces, cuando estaba bien. Decía que las carreteras españolas eran las más bonitas del mundo. ¿Cómo empezaste la empresa? Julián se recostó en su silla, como si estuviera decidiendo cuánto contar. Mi padre era albañil. Trabajaba en obras por toda Andalucía, y yo solía acompañarlo en verano cuando era adolescente. Vi lo difícil que era para las empresas pequeñas conseguir materiales a tiempo, encontrar transporte confiable. Se encogió de hombros. Cuando terminé la carrera, en lugar de buscar trabajo en una gran corporación, compré un camión usado y empecé a hacer entregas para constructoras locales. ¿Y creció desde ahí? Muy despacio al principio. Elena y yo vivíamos en un apartamento de un dormitorio en Sevilla, y yo trabajaba 18 horas al día. Pero tenía algo que muchas empresas grandes no tenían. Conocía personalmente a cada cliente, sabía exactamente lo que necesitaban y cuándo lo necesitaban. Valeria podía imaginárselo, joven, ambicioso, conduciendo por las carreteras polvorientas de Andalucía, construyendo relaciones una entrega a la vez. ¿Y ahora tienes 200 empleados? 214, para ser exactos. Con oficinas en Sevilla, Málaga, y acabamos de abrir una en Valencia. Hizo una pausa. Es muy diferente de lo que imaginé cuando empecé. ¿En qué sentido? Hay días en los que no veo ni un solo camión. Paso el tiempo en reuniones, revisando informes financieros, hablando con bancos e inversores. A veces siento que he perdido la conexión con lo que realmente hacemos. Por eso sales a conducir. Por eso salgo a conducir. La miró directamente. Y por eso fue tan refrescante conocerte ayer. Hacía mucho tiempo que no tenía una conversación real con alguien que no supiera quién soy, que no quisiera algo de mí. La honestidad en su voz la desarmó completamente. ¿Y qué quieres de mí yo? Nada, respondió él inmediatamente. Absolutamente nada. Y eso es exactamente lo que hace que esta conversación sea tan valiosa. Se quedaron en silencio un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Hay algo más?, dijo Julián finalmente. Algo que no te dije ayer sobre por qué paro a recoger gente en la carretera. Valeria esperó. Hace 3 años, pocos meses después de que Elena muriera, estaba conduciendo de vuelta a Sevilla desde Madrid. Era de noche, llovía, y estaba muy mal. Pensando en cosas oscuras. Su voz se volvió más suave. Vi a una mujer joven parada en un área de servicio, empapada, claramente en problemas. Paré, la recogí, la llevé hasta donde necesitaba ir. Y hablamos durante todo el viaje. Me contó sus problemas, yo le conté los míos. Cuando la dejé en su destino, me di cuenta de que era la primera vez en meses que me había sentido útil. Como si mi vida tuviera algún propósito más allá del dolor. Valeria sintió que algo se encogía en su pecho. ¿Y por eso sigues haciéndolo? Es mi manera de honrar la memoria de Elena. Ella siempre ayudaba a la gente, especialmente a las mujeres que estaban pasando por momentos difíciles. Supongo que es mi forma de continuar su trabajo. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en la mente de Valeria. La facilidad con que Julián había identificado su situación, su manera de escuchar sin juzgar, su instinto protector. ¿Cuántas personas has ayudado? No llevo la cuenta. Pero muchas.
La miró. Aunque ninguna me había afectado tanto como tú. ¿Por qué yo? Julián tardó en responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque vi en ti algo que reconocí. No solo el miedo o la desesperación que he visto en otros. Vi fuerza. Vi a alguien que había tocado fondo pero que estaba decidida a salir de ahí por sus propios medios. Hizo una pausa. Y porque cuando me hablaste de tu trabajo, de tu pasión por el diseño, vi la misma chispa que Elena tenía cuando hablaba de ayudar a los niños. Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Julián. No estoy tratando de ponerte en una situación incómoda, se apresuró a decir. Sé que acabas de salir de una relación horrible, que necesitas tiempo y espacio para reconstruir tu vida. No espero nada de ti. Entonces, ¿por qué me has contado todo esto? Porque merecías saber la verdad. ¿Y por qué? Se detuvo, luego continuó con una honestidad brutal. Porque hace años que no siento una conexión real con alguien, y contigo la sentí inmediatamente. Quería que supieras que no fue casualidad, que no eres solo otra persona que ayudé en la carretera. Valeria se quedó sin palabras. Durante tanto tiempo había estado acostumbrada a las manipulaciones emocionales de Miguel, a las declaraciones que venían con condiciones ocultas, que la honestidad directa de Julián la dejó completamente desarmada. No sé qué decir, admitió finalmente. No tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. Permanecieron sentados en silencio, cada uno procesando el peso de las revelaciones. Finalmente, Valeria habló. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Qué habría pasado si no me hubieras encontrado ayer en la carretera? ¿Si hubiera estado allí parada 5 minutos más tarde? Julián consideró la pregunta seriamente. Probablemente otro camionero te habría recogido. O habrías encontrado otra manera de llegar hasta aquí. Pero no te habría conocido. No, no me habrías conocido. ¿Y crees en la casualidad? Hasta ayer, sí. Ahora ya no estoy tan seguro. Valeria sonrió por primera vez desde que habían empezado a hablar. Yo tampoco. Cuando salieron de la cafetería una hora después, el aire entre ellos había cambiado de nuevo. La tensión había desaparecido, reemplazada por algo más profundo y más complejo. No era la camaradería fácil del día anterior, pero tampoco era la incomodidad del comienzo de la tarde. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Julián mientras caminaban lentamente hacia la plaza. Buscar trabajo, supongo. Encontrar mi propio apartamento. Empezar de nuevo. ¿Alguna vez has pensado en trabajar por tu cuenta? Como diseñadora independiente, digo. Valeria se rió. Tendría que encontrar clientes primero. Y no tengo ni portafolio ni referencias actualizadas. Miguel se aseguró de eso. ¿Y si tuvieras tu primer cliente? Ella lo miró con suspicacia. ¿Qué quieres decir? Transportes Herrera necesita una renovación completa de imagen. Nuevo logo, nueva página web, materiales de marketing. Llevamos meses posponiendo el proyecto porque no hemos encontrado el diseñador adecuado. Julián, no puedes. ¿Por qué no? Vi tu trabajo ayer. Es exactamente lo que necesitamos. Porque sería como aceptar caridad. Caridad. Julián se detuvo en seco. Valeria, dirijo una empresa de 200 empleados. No hago caridad con mis decisiones de negocio. Te estoy ofreciendo el trabajo porque eres buena en lo que haces. Ni siquiera has visto un portafolio completo. Entonces enséñamelo. Haz una propuesta. Convénceme de que eres la persona adecuada para el trabajo. Valeria lo miró, buscando señales de pena o condescendencia en su expresión. No encontró nada más que sinceridad profesional. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Por primera vez en años, Valeria sintió algo que había olvidado, emoción profesional. La posibilidad de crear algo desde cero, de usar sus habilidades para construir en lugar de solo sobrevivir. ¿Cuándo necesitarías ver la propuesta? ¿Qué tal la próxima semana? La próxima semana. Valeria asintió lentamente. Vale. Lo haré.
Perfecto. Julián sonrió, y esta vez fue la sonrisa relajada que ella recordaba del camión. ¿Cenamos para celebrarlo? ¿Celebrar qué? Que Valeria Moreno va a volver al mundo del diseño gráfico. Y por primera vez en mucho tiempo, Valeria pensó que tal vez, solo tal vez, tenía algo que celebrar. Una semana después, Valeria se encontraba sentada en la sala de juntas de Transportes Herrera en Valladolid, una oficina satélite que Julián había abierto recientemente para atender mejor a los clientes del norte de España. Su portátil estaba abierto frente a ella, conectado a un proyector que mostraba su presentación en la pared blanca. Había trabajado durante 6 días casi sin descanso, creando no solo una propuesta de diseño sino una estrategia completa de imagen corporativa. Clara la había encontrado varias madrugadas en la mesa del comedor, rodeada de bocetos y con las primeras luces del alba filtrándose por las ventanas. ¿Segura que estás bien?, le había preguntado su hermana la noche anterior. No quiero que te presiones tanto por... No es presión, había respondido Valeria, y se había sorprendido de lo cierto que sonaba. Es pasión. Había olvidado cómo se sentía. Ahora, frente a Julián y 2 de sus gerentes regionales que habían venido expresamente desde Sevilla, Valeria sintió que los nervios y la emoción luchaban por dominar su sistema nervioso. Buenos días, comenzó, su voz más firme de lo que había esperado. Gracias por darme esta oportunidad. Lo que van a ver no es solo una propuesta de diseño, sino una visión completa de cómo Transportes Herrera puede comunicar sus valores y su historia de una manera que resuene tanto con clientes actuales como potenciales. La primera diapositiva mostraba el logo actual de la empresa, funcional pero genérico, el tipo de diseño que podría pertenecer a cualquier compañía de transporte en España. Su logo actual cumple su función básica, continuó Valeria, pero no cuenta la historia única de Transportes Herrera. No refleja los valores familiares que fundaron la empresa, ni la innovación que la ha llevado a ser líder en su sector. Pasó a la siguiente diapositiva, donde había creado 3 opciones de logo completamente nuevas. Cada una mantenía elementos reconocibles pero los transformaba en algo más moderno, más memorable. La primera opción se basa en la idea del camino, explicó, señalando un diseño que incorporaba líneas fluidas que sugerían tanto carreteras como el movimiento. Representa no solo el transporte físico sino el viaje que cada cliente hace con ustedes. Julián se inclinó hacia adelante, estudiando los diseños con atención. Sus 2 gerentes, Miguel Ángel y Carmen, intercambiaron miradas de aprobación. La segunda opción, continuó Valeria, se centra en la conexión. España unida por una red de confianza y eficiencia. Este logo usaba formas geométricas interconectadas que formaban sutilmente la silueta de la península ibérica. Y la tercera combina tradición y modernidad. El último diseño incorporaba elementos que evocaban tanto la herencia andaluza de la empresa como su visión hacia el futuro. Valeria pasó los siguientes 20 minutos explicando cada decisión de diseño, cada elección de color, cada consideración tipográfica. Mostró cómo los nuevos logos funcionarían en diferentes aplicaciones, desde la pintura de los camiones hasta las tarjetas de visita, desde la señalización de las oficinas hasta la presencia digital. Pero la parte de la presentación que más la emocionaba vino después. Sin embargo, un logo es solo el comienzo, dijo, cambiando a una nueva sección. La verdadera identidad de una marca se construye a través de la historia que cuenta. La siguiente serie de diapositivas mostraba una campaña de marketing completa que había desarrollado, basada en historias reales de empleados de Transportes Herrera. Había investigado la empresa exhaustivamente, leyendo testimonios en línea, hablando con Clara sobre empresas de transporte que conocía, imaginando las historias humanas detrás del negocio. Llevamos más que mercancías, llevamos sueños, leyó el eslogan que había creado. Cada entrega es parte del sueño de alguien. El constructor que puede terminar su proyecto a tiempo, la familia que se muda a su nueva casa, la empresa que puede cumplir sus compromisos con sus clientes. Mostró mock-ups de anuncios, folletos, y una página web completamente rediseñada que contaba la historia de la empresa desde sus humildes comienzos hasta su posición actual. La idea es hacer que cada cliente sienta que no está contratando simplemente un servicio de transporte, sino que se está uniendo a una historia de éxito familiar que comenzó con un hombre, un camión. Y la determinación de hacer las cosas bien. Cuando terminó, la sala quedó en silencio.
Valeria sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Miguel Ángel, un hombre de unos 50 años con bigote gris y acento sevillano, fue el primero en hablar. Joder, dijo, luego se disculpó inmediatamente. Perdón. Pero es que, es exactamente lo que necesitábamos y no sabíamos cómo expresarlo. Carmen, una mujer elegante de unos 40 años que dirigía el departamento de marketing desde Sevilla, asintió vigorosamente. La investigación es impresionante. Has captado la esencia de lo que somos mejor que muchas agencias grandes con las que hemos trabajado. Julián no había dicho nada todavía. Valeria lo miró, tratando de leer su expresión. ¿Qué piensas?, preguntó finalmente. Julián se levantó y caminó hacia la pared donde todavía se proyectaba el último slide de la presentación, una imagen de un camión de transporte Herrera en una carretera española al amanecer, con el nuevo logo brillando en el lateral y el eslogan superpuesto. Pienso, dijo lentamente, que Elena habría estado muy orgullosa de este trabajo. Para Valeria, no había mejor elogio posible. ¿Eso significa que tengo el trabajo?, preguntó, apenas creyendo que fuera posible. Significa que tienes el trabajo, y que probablemente te vamos a tener muy ocupada durante los próximos meses, respondió Carmen. Queremos implementar todo esto lo antes posible. Las siguientes 2 horas las pasaron discutiendo detalles, cronogramas, presupuestos, logística de implementación. Valeria había preparado una estructura de honorarios basada en su investigación del mercado, y se sorprendió cuando la aceptaron sin regatear. Una última cosa, dijo Julián cuando Miguel Ángel y Carmen se habían ido. ¿Estarías dispuesta a trabajar directamente desde nuestras oficinas algunas veces? Tendríamos que coordinar con los equipos de Sevilla y Valencia, y sería más fácil si pudieras viajar ocasionalmente. Valeria pensó en la pregunta. Hace una semana, la idea de viajar sola habría sido impensable. Ahora, sonaba como una aventura. Me parece perfecto. Perfecto. Julián cerró su portátil. ¿Celebramos con una cena? Conozco un sitio que hace el mejor cordero asado de Valladolid. ¿Solo nosotros dos? Solo nosotros dos. La miró directamente. Si te parece bien. Valeria se dio cuenta de que le parecía más que bien. En la semana que había pasado desde su conversación en la cafetería, había hablado con Julián casi todos los días, coordinando detalles del proyecto, pero también simplemente charlando. Sus conversaciones habían evolucionado naturalmente desde lo profesional hacia lo personal, y Valeria había empezado a esperar sus llamadas con una anticipación que no había sentido en años. Me parece perfecto, dijo. El restaurante que Julián eligió era pequeño e íntimo, del tipo que claramente estaba más enfocado en la comida que en la decoración. Las mesas eran de madera oscura, las luces suaves, y el aroma que salía de la cocina prometía una experiencia culinaria memorable. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó Valeria mientras se sentaban. Mi primer cliente en Valladolid era el dueño de este lugar, respondió Julián. Rodrigo. Necesitaba transportar equipos de cocina industrial desde Madrid. Ahora es un amigo. Como si hubiera sido invocado por la conversación, un hombre corpulento con delantal apareció en su mesa, sonriendo ampliamente. Oh Julián. ¿Cómo está mi transportista favorito? Rodrigo, te presento a Valeria. Valeria, este es Rodrigo, el mejor cocinero de Castilla y León. Y el más modesto también, bromeó Rodrigo, guiñándole un ojo a Valeria. ¿Primera cita? Valeria sintió que se sonrojaba, pero antes de que pudiera responder, Julián dijo tranquilamente, primera cena de celebración. Valeria acaba de conseguir un gran contrato de trabajo. De entonces esto hay que celebrarlo como es debido. Rodrigo se frotó las manos. Dejad que me ocupe de todo. Vais a comer como reyes. Durante la siguiente hora, Rodrigo le sirvió plato tras plato de especialidades de la casa, morcilla de Burgos, queso de Zamora, sopa castellana. Y finalmente el cordero asado que resultó estar a la altura de las expectativas que Julián había creado. Está increíble, dijo Valeria después del primer bocado. Espera a probar el postre. Rodrigo hace las mejores torrijas de España. Mientras comían, hablaron de todo y de nada,
de los planes para implementar el nuevo diseño, de los recuerdos de infancia de Valeria en Santander, de los viajes que Julián había hecho por toda Europa en los primeros años de su empresa. ¿Nunca has pensado en expandirte fuera de España?, preguntó Valeria. Lo hemos considerado. Tenemos algunos clientes que nos preguntan sobre envíos a Francia y Portugal. Julián se encogió de hombros. Pero siempre me ha gustado la idea de hacer una cosa realmente bien antes de intentar hacer muchas cosas de manera mediocre. Es una filosofía inteligente. Elena solía decir que era demasiado cauteloso. Que tenía miedo de crecer demasiado rápido. ¿Y tenía razón? Julián consideró la pregunta. Probablemente. Pero después de perderla, me di cuenta de que había cosas más importantes que el crecimiento de la empresa. ¿Cómo qué? Como asegurarme de que las 200 familias que dependen de Transportes Herrera tengan trabajo estable. Como mantener la calidad de servicio que nos ha llevado hasta aquí. ¿Cómo? Se detuvo, luego continuó más suavemente. Como tener tiempo para las cosas que realmente importan. Valeria sintió que su corazón se aceleraba ligeramente. ¿Y qué cosas importan realmente? Buenas conversaciones. Buena comida. Buena compañía. La miró directamente. Conexiones reales con personas reales. Rodrigo eligió ese momento para aparecer con las torrijas, rompiendo la intensidad del momento pero no su esencia. El postre estaba tan delicioso como Julián había prometido, dulce y reconfortante, perfecto para terminar una comida perfecta. ¿Café?, preguntó Rodrigo. Por favor, respondieron al unísono, luego se rieron de la sincronización. Mientras esperaban el café, Valeria se dio cuenta de que por primera vez en años se sentía completamente relajada. No había una parte de su mente monitoreando constantemente su comportamiento, evaluando si estaba diciendo o haciendo algo que pudiera provocar una reacción negativa. No había tensión en sus hombros, no había nudos en su estómago. ¿En qué piensas?, preguntó Julián, notando su expresión pensativa. En lo extraña que se siente la felicidad cuando no estás acostumbrada a ella. La honestidad de su respuesta pareció sorprenderlo. ¿Te sientes feliz? Sí, respondió ella, sorprendiéndose de lo cierto que sonaba. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Me alegro. ¿Y tú? ¿Te sientes feliz? Julián tardó en responder, como si estuviera evaluando cuidadosamente sus sentimientos. Contento, dijo finalmente. Hace mucho tiempo que no me sentía tan contento. Cuando salieron del restaurante, Valladolid había adquirido esa calidad mágica que tienen las ciudades por la noche. Las calles adoquinadas brillaban bajo las farolas, y había una suavidad en el aire que prometía la llegada de la primavera. ¿Te llevo a casa?, preguntó Julián. Prefiero caminar, si no te importa. Necesito digerir toda esa comida. Perfecto. Te acompaño. Caminaron lentamente por las calles del centro histórico, sin prisa por llegar a ningún destino particular. Sus conversaciones se volvieron más pausadas, más íntimas, como si la noche les diera permiso para hablar de cosas que la luz del día había mantenido ocultas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Valeria cuando pasaban por delante de la Catedral de Valladolid, su silueta recortada contra el cielo estrellado. Claro. ¿Alguna vez tienes miedo de volver a enamorarte? La pregunta era más directa de lo que había planeado, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Julián se detuvo bajo una farola, su expresión seria pero no incómoda. «Todos los días», respondió con Anistel. La perspicacia de Julián la sorprendió de nuevo. Era como si pudiera leer entre líneas de cada pausa, cada gesto, cada inflexión de su voz. Miguel no le gustaba que mantuviera relaciones cercanas con mi familia. Decía que Clara me llenaba la cabeza de ideas raras, que no entendía nuestra relación. Valeria se rió amargamente. Resulta que las ideas raras eran cosas como, mereces ser tratada con respeto, y, un novio no debería controlarte hasta el color de ropa que te pones, punto. Julián redujo la velocidad ligeramente para dejar paso a un Seat Ibiza que se incorporaba desde una gasolinera. Su manera de conducir era fluida, sin movimientos bruscos, como si hubiera interiorizado cada curva y pendiente de esta carretera después de años de recorrerla. Mi hermana se casó joven, continuó Valeria,
sintiendo la necesidad de llenar el espacio que había creado su confesión. 18 años. Todos pensábamos que era una locura, pero Ramón la adora. Trabaja en una gestoría, ella es maestra de primaria. Tienen una casa pequeña en el centro, con un jardín donde cultiva tomates que después me regalaba cuando aún nos veíamos. ¿Cuánto hace que no hablas con ella? 8 meses. La admisión dolió más de lo que esperaba. Miguel y yo fuimos a cenar a su casa por Navidad del año pasado. Él se puso difícil. Criticó la comida, se burló de los regalos que habían comprado para los niños, dijo que Ramón no tenía ambición porque se conformaba con un trabajo tan mediocre, punto. Valeria cerró los ojos, recordando la tensión en el comedor, las caras incómodas de sus sobrinos. Clara me llamó al día siguiente para hablar, y Miguel contestó mi teléfono. Le dijo que no me molestara más, que ya era mayorcita para decidir qué era mejor para mí. ¿Y tú qué hiciste? Nada. La palabra salió como un susurro. No hice nada. Me quedé ahí mientras él colgaba el teléfono, y cuando Clara intentó llamar de nuevo, yo no contesté. Julián no dijo nada, pero Valeria notó como sus nudillos se tensaron ligeramente sobre el volante. Sé lo que estás pensando, continuó ella. Que soy una cobarde, que debería haber. No estoy pensando eso, la interrumpió Julián con suavidad. Estoy pensando en lo valiente que fuiste anoche cuando decidiste irte. Las palabras la golpearon con una fuerza inesperada. Nadie, en mucho tiempo, la había llamado valiente. ¿Tú tienes familia?, preguntó, necesitando cambiar de tema antes de que las emociones la desbordaran. Julián tardó tanto en responder que Valeria pensó que no lo haría. Tuve, dijo finalmente. Una esposa. Elena. Nos conocimos en la universidad, en Sevilla. Ella estudiaba psicología, yo ingeniería industrial. El pasado en sus palabras resonó como una campana doblando. ¿Qué pasó? Cáncer de mama. Hace 6 años. Su voz se mantuvo firme, pero Valeria pudo sentir el peso de esas palabras. Luchó durante 2 años. Fue muy dura con ella al final. Lo siento mucho. Era una mujer increíble. Trabajaba con niños en situaciones difíciles, sabía exactamente qué decir para que se sintieran seguros. Sonrió, y esta vez la sonrisa sí llegó a sus ojos. Le habría gustado conocerte. ¿Por qué dices eso? Porque reconocía a las personas que tenían fuerza interior, incluso cuando ellas mismas no podían verla. Un cartel indicaba que Valladolid estaba a 80 kilómetros. Valeria sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Pronto estaría con Clara, pero también tendría que enfrentar las explicaciones, las preguntas, la realidad de comenzar de nuevo. ¿Qué vas a hacer cuando llegues?, preguntó Julián, como si hubiera leído sus pensamientos. No lo sé exactamente. Supongo que llamar a Clara, explicarle todo. Buscar trabajo. Encontrar un sitio donde vivir. Se rió nerviosamente. No suena muy emocionante, ¿verdad? Suena como un comienzo. Pasaron por delante de un área de servicio y Julián puso el intermitente. ¿Necesitamos parar?, preguntó Valeria. Necesito revisar las correas del remolque. Y tú podrías usar un descanso. La miró. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente? Valeria se dio cuenta de que no recordaba haber comido nada desde ayer al mediodía. Su estómago eligió ese momento para hacer un ruido embarazoso. Esa respuesta, dijo Julián, sonriendo mientras dirigía el camión hacia la zona de aparcamiento para vehículos pesados. El área de servicio era típica de autopista, un edificio funcional de ladrillos rojos con grandes ventanales, rodeado de surtidores de gasolina y mesas de picnic de plástico verde. Algunos otros camioneros descansaban en grupos pequeños, fumando y charlando junto a sus vehículos. Julián saludó a varios de ellos con un asentimiento cordial mientras hacía su inspección del remolque. Valeria lo observó trabajar, notando la minuciosidad con que revisaba cada correa, cada gancho, cada punto de sujeción. Sus movimientos eran los de alguien que se tomaba su trabajo en serio, que entendía que la seguridad de otros dependía de su diligencia. ¿Todo en orden?, preguntó cuando él terminó.
Perfecto. Vamos a buscar algo de comer. La cafetería del área de servicio tenía esa iluminación fluorescente demasiado brillante típica de estos lugares, pero olía bien, a café recién hecho y bocadillos calientes. Julián insistió en pagar, a pesar de las protestas de Valeria. Es lo mínimo que puedo hacer, dijo, mientras ella mordía un bocadillo de jamón serrano que sabía a gloria después de tantas horas sin comer. Además, conozco al dueño de este sitio. Me hace descuento. Valeria lo miró con curiosidad. ¿Conoces a mucha gente por estas carreteras? Cuando llevas tanto tiempo haciendo la misma ruta, acabas conociendo a todo el mundo. Camioneros, dueños de gasolineras, mecánicos. Se encogió de hombros. Es como una gran familia disfuncional extendida por toda España. ¿Siempre quisiste ser camionero? Julián se removió en su asiento, y por primera vez desde que lo conocía, pareció incómodo. No exactamente, dijo después de una pausa. A veces la vida te lleva por caminos que no esperabas. Había algo en su tono que le decía a Valeria que no debía presionar más, al menos no todavía. Pero su curiosidad estaba despierta. Había detalles que no encajaban, la calidad de su reloj, sencillo pero claramente caro, la manera en que había hablado de su educación universitaria, el respeto evidente que le mostraban los otros camioneros. ¿Y tú?, preguntó él, cambiando de tema. ¿A qué te dedicabas en Madrid? Trabajaba en una agencia de publicidad. Diseño gráfico, principalmente. Hizo una mueca. Bueno, trabajaba. Miguel convenció a mi jefe de que no era lo suficientemente confiable para proyectos importantes. Al final acabé haciendo prácticamente solo trabajo administrativo. ¿Te gustaba? El diseño gráfico, digo. Por primera vez en la conversación, los ojos de Valeria se iluminaron de verdad. Me encantaba. Desde pequeña me gustaba dibujar, crear cosas. Cuando conseguí el trabajo en la agencia, pensé que había encontrado mi lugar en el mundo. Su expresión se ensombreció. Miguel decía que era un trabajo de niños, que debería buscar algo más serio, más estable. ¿Tienes algún trabajo tuyo que puedas enseñarme? Valeria dudó, luego sacó su teléfono. Abrió una carpeta de fotos que tenía casi olvidada y le mostró algunas imágenes de logos y carteles que había diseñado. Julián estudió cada imagen con atención, haciendo preguntas sobre las decisiones de diseño, los colores, la tipografía. Sus preguntas eran inteligentes, informadas, no las de alguien que simplemente estaba siendo educado. Tienes mucho talento, dijo finalmente, y algo en su tono hizo que Valeria supiera que lo decía en serio. Espero que encuentres la manera de volver a hacer esto. Mientras regresaban al camión, Valeria se sintió más ligera de lo que se había sentido en meses. Había algo en la manera en que Julián la escuchaba, sin juzgar, sin dar consejos no solicitados, que la hacía sentir vista. Realmente vista, quizás por primera vez en años. El sol comenzaba a declinar cuando retomaron la carretera, tiñendo el paisaje castellano de tonos dorados. Valladolid estaba cada vez más cerca, y con ella, el final de este interludio extraño y reconfortante. Valeria se acomodó en su asiento, observando el perfil concentrado de Julián mientras conducía. Y se preguntó qué historias guardaba este hombre misterioso que había aparecido en su momento más desesperado como una especie de ángel de la guarda muy terrenal.